Bueno, vamos a continuar con nuestro avance. Y esta clase vamos a hablar un poco sobre la destilación azeotrópica. Vamos a resolver un ejemplo. Ya se explicó la pasada clase los conceptos teóricos, en qué consiste lo que es la destilación azeotrópica y cuáles son los objetivos, ¿no? Y en qué caso se aplica también. Y cuál es la diferencia que existe entre una destilación extractiva. Así que en esta clase vamos a hablar mediante la destilación azeotrópica, mediante un ejemplo que consiste simplemente en una mezcla azeotrópica que está conformado de dos sustancias de benceno y ciclohexano. Acá nos dice el ejemplo de aplicación que se está alimentando o se desea separar 50 kilomoles hora de una mezcla azeotrópica de benceno y ciclohexano mediante destilación azeotrópica usando acetona como un solvente, como un tercer componente, ¿no? La columna de destilación tiene 22 platos teóricos y la alimentación azeotrópica ingresa a la columna como una mezcla de líquido y vapor, con una relación molar de líquido a vapor de 1 a 1. Es decir, que la mezcla azeotrópica está entrando a una fracción de vapor igual a 0.5. 50% vapor y 50% líquido, ¿no? Eso es lo que especifica este valor o esta relación que nos cita el problema, ¿no? También nos dice que la presión de ingreso es la presión atmosférica. Es decir, vamos a suponer una atmósfera y el plato de alimentación es el número 7. Es el plato óptimo que seguramente se calculó previamente y este plato va a ser numerado desde la parte del condensador hacia el reboiler. Entonces en la posición 7 es donde se estaría alimentando dicha mezcla azeotrópica. La acetona, en este caso siendo el solvente o el tercer componente, entra a la columna a 50 grados centígrados y la presión atmosférica de igual manera, e ingresa a la etapa óptima, que en este caso es el plato 18. Ya se aprendió la pasada clase cómo encontrar el plato óptimo, así que no va a ser necesario estar volviendo a realizar ese trabajo, ¿no? Así que nos pide acá, usando el software Aspen Plus, diseñar el proceso de destilación considerando la maximización de la pureza del benceno y la recuperación de benceno en el producto de fondo, donde el reflujo externo es igual a 6.6. En este caso nuestro componente de interés simplemente es el benceno, ¿no? Donde se va a recuperar por los fondos, ¿no? Y en este caso esperemos que sea una pureza al 99% o superior, ¿no? Ese es nuestro objetivo principal y ya se tiene todas las características necesarias del sistema físico de separación. Como partida para la solución de este ejemplo, se debe utilizar un análisis binario en Aspen Plus para poder identificar el punto azeotrópico de benceno y ciclohexano y así poder obtener su composición. Porque acá no nos cita la composición, ¿no? Entonces es etanol, es una mezcla de benceno y ciclohexano azeotrópico. Entonces debemos determinar ese punto azeotrópico de composiciones mediante un análisis binario en Aspen Plus. Así que eso es muy importante, ¿no? Y se puede determinar la composición y el punto de ebullición de esta mezcla azeotrópica sencillamente mediante las herramientas de Aspen Plus, ¿no? En este caso la herramienta binaria o también la herramienta ternaria puede utilizarse directamente para poder saber cuántos azeótropos se están formando en el sistema, ¿no? Y para identificar vamos a realizar justamente la gráfica ternaria de estos tres componentes y saber cuántos puntos azeotrópicos se están formando, ¿no? Así que algo que se debe tomar en cuenta es que la adición de acetona al azeótropo de benceno y ciclohexano posiblemente resulte en la formación de un nuevo azeótropo. ¿Y cómo se puede determinar todo eso? Sencillamente mediante los diagramas ternarios, ¿no? Para saber cuántos azeótropos se vaya a formar. Para diseñar una estrategia de destilación es necesario analizar el diagrama ternario de la acetona,
para obtener el benceno puro en el producto de cola, ¿no? Y el punto que representa la composición de mezcla acetona y benceno con ciclohexano, básicamente lo vamos a ubicar en los diagramas ternarios, ¿no? Y en qué punto trabajar específicamente y cuánto de solvente también se debe adicionar, ¿no? Lo vamos a determinar. Muy bien, estas gráficas son las gráficas binarias azeotrópicas de ciclohexano y benceno, ciclohexano, y acá tenemos otra gráfica azeotrópica de la mezcla de acetona con ciclohexano, que también forma un punto azeotrópico, una mezcla azeotrópica binaria. Así que podemos dar por hecho de que sí se va a formar un segundo azeótropo cuando se anexa la acetona como un solvente, pero la selectividad de este solvente va a garantizar que benceno se obtenga en una alta pureza, ¿no? Muy bien, en el software Aspen Plus vamos a ingresar a crear un caso nuevo de simulación y estudiar la parte de los diagramas ternarios, ¿no? Y verificar esos puntos azeotrópicos de composición también, ¿no? Y las temperaturas. Vamos a comenzar anexando componentes. Voy a comenzar con el benceno, no importa el orden, ciclohexano, bueno, y ahí está, enter, y la acetona. Muy bien, ahí están los componentes. Voy a poner los nombres identificativos en la simulación como benceno, lo mismo, ¿no? Ciclohexano. Voy a poner C-hexano. Y la acetona, simplemente, ¿no? Y perfecto, ya está. Marco Next. Defino el paquete termodinámico, en este caso es una mezcla no ideal. Voy a usar el modelo de Uniquark, y hasta NRTL puede ser perfecto, hasta la ecuación de Wilson, ¿no? Se forman mezclas homogéneas, así que no hay sus mezclas que forman fases imisibles. Uniquark es perfecto para cualquier tipo de sistemas dando unos resultados con alta precisión, ¿no? Muy bien, marcamos Next y vamos a avanzar a la ventana de los coeficientes binarios de interacción. Así que estamos acá, si ustedes verifican. Vamos a marcar este check para que se calculen estos parámetros binarios de interacción por el método de NIFAC. Y marcamos correr simulación para que se calculen los faltantes, ¿no? Y tengamos resultados disponibles para comenzar a simular el proceso. Muy bien, vamos a irnos acá a la parte de análisis. Ya hemos visto estas ventanas, las herramientas, pero en esta oportunidad vamos a ver diagramas ternarios. Vamos a usar esta primera, o también podemos usar esta, cualquiera. Si yo marco esta, por ejemplo, me va a salir este cuadro donde vamos a escoger entre 4 opciones, y lo mismo saldría al escoger esta, ¿no? Hay varias opciones disponibles. Tenemos la primera opción, que es una herramienta que nos va a permitir encontrar el diagrama ternario en base a las bases de Aspen Plus. Yo les aconsejo usar la tercera opción porque usa la síntesis de destilación ternaria, donde prácticamente la base completa estaría trabajando con esta opción, ¿no? Así que vamos a escoger esta, escogen siempre, y vamos a ingresar a esta ventanita, ¿no? Donde por defecto estamos en input, que es entrada, y tenemos acá los componentes involucrados en el sistema ternario. Benceno, que es el componente acetrópico, juntamente con hexano, y tenemos acá el solvente, que es la acetona. El orden es importante, así que puedes anexarlo de esa manera, ¿no? Los primeros dos componentes que forman la mezcla azeotrópica y después el solvente. Y defines acá el método de estimación de propiedades para los modelos de equilibrio líquido-vapor y equilibrio líquido-líquido. Escogemos Uniquark en ambos casos. Tú defines también la presión, en este caso está muy bien una atmósfera. Y perfecto, ¿no? Puedes definir acá los métodos de cálculo si deseas que calcule, por ejemplo, las curvas residuales, las curvas azeotrópicas y los puntos de destilación, ¿no? Lo dejamos por defecto y vamos a ver prácticamente acá resultados automáticamente. Por ejemplo, los componentes puros. Acá están los resultados. Vamos a ver el benceno, hexano y acetona, que son sus puntos de ebullición.
Claramente la acetona es el más volátil, ¿no? Y en este caso después sigue el benceno, y siendo el ciclohexano es la sustancia más pesada, donde claramente podemos notar que sus puntos de ebullición son muy cercanos del benceno y el ciclohexano, ¿no? Y por esa razón forma una curva binaria muy no tan pronunciada, ¿no? Como hemos visto acá. Son muy cercanos, una mezcla azeotrópica bastante compleja de separar, ¿no? Acá en azeótropos vamos a ver los azeótropos formados. Tenemos el azeótropo de benceno con hexano, ¿no? Acá están las composiciones que vamos a necesitar para el punto azeotrópico y su temperatura. Y hay un segundo azeótropo formado entre el ciclohexano y la acetona, ¿no? Sus composiciones del punto azeotrópico y su temperatura del azeótropo también. En el reporte vamos a ver prácticamente el resumen, ¿no?, de la búsqueda azeotrópica, en este caso usando el método de Niquag para las fases vapor líquido, se encuentran un total de 2 puntos azeotrópicos, como nos dice, y acá está el primer azeótropo, que es benceno ciclohexano, las composiciones en fracción molar y también en fracción masa, teniendo el valor de temperatura, ¿no? Y el segundo azeótropo es entre ciclohexano y acetona. Acá están las composiciones del punto azeotrópico, es decir, sería en este punto de acá aproximadamente, ¿no? Y en este punto sería del benceno y ciclohexano, el punto azeotrópico. Muy bien, vamos a ir acá a gráfica de salida, y este sería nuestro diagrama ternario. Acá vamos a ver los 2 puntos azeotrópicos formados, que son estos dos de acá. Acá está el punto azeotrópico de benceno con ciclohexano. Claramente puedes ver ahí las composiciones aquí, si tú te acercas. Ahí podemos ver. Ahí está el punto azeotrópico. Y aquí sería el punto azeotrópico que se forma entre ciclohexano y acetona, ¿no? Vamos a ver aquí. Este es nuestro diagrama ternario. Podemos realizar algunas modificaciones, como por ejemplo si deseamos que sea triangular, que es el más conocido, poner una grilla para evaluar composiciones, ¿no?, con este botón, y hasta puedes anexar curvas, en este caso las curvas residuales, ¿no?, que se conocen de esa manera. Marcando esta opción puedes anexarlo marcando por ejemplo en esta zona, así varias veces, y tener esas curvas residuales, ¿no? Puedes ir marcando cuanto tú desees. Y lo mismo acá abajo, ¿no? Vamos a poder formar las curvas residuales, ¿no? Muy bien, marco escape, y acá tengo prácticamente mi diagrama ternario. Y mediante este diagrama ternario y los resultados explorados anteriormente, ya podemos saber la composición que va a tener, en este caso la alimentación del azeótropo benceno ciclohexano. La acetona va a ingresar puro, en este caso, y lo va a hacer por la parte inferior en este caso, ¿no? Y al ser un solvente más volátil y en consecuencia una destilación azeotrópica, siempre ingresa el solvente por la parte inferior, por debajo del punto de alimentación del azeótropo. Estos diagramas ternarios son sencillos de utilizarlos. Por ejemplo, podemos definir, en este caso tenemos delimitada 2 zonas, ¿no? La zona 1 podemos decir esta, y la zona 2. Claramente en la zona 2 es donde se va a realizar la separación del benceno a alta pureza, ¿no? Si nosotros nos acercamos, prácticamente en este punto tenemos benceno al 99% aproximadamente, ¿no? Entonces podemos definir este punto de separación, ¿no?, las fracciones de benceno, marcar acá un punto, y como esta es la curva de destilación y formación del azeótropo de ambas sustancias, o esos 2 puntos azeotrópicos, va a representar el punto de composición del destilado en la cabeza, ya que el benceno va a salir por los fondos, ¿no? Así que acá va a representar prácticamente lo que es el destilado en cabeza. Y eso podemos encontrarlo en cualquier punto de esta línea azeotrópica, en cualquier punto, para poder realizar los cálculos necesarios de los balances, ¿no? Muy bien, yo puedo marcar este botoncito que me permite anexar puntos, ¿no?
yo puedo marcar ahí y definir cuánto de pureza quiero en mi benceno. Por ejemplo, deseo el 99% nada más. Y en ciclohexano, supóngase que 0.001. Y me voy acá a la acetona y automáticamente ya me calcula lo restante, ¿no? Pongo OK y verás que acá me crea un punto, ¿no? Acá está mi punto de composición en los fondos de la columna. Yo deseo que sea esa composición al 99%. Y voy a poner ahora, o puedo trazar una línea recta desde este punto. Puedo trazar, bueno, en este caso no me dejan. Ahí está, ¿no? Puedo trazar una línea en cualquier punto de esta línea de destilación. Pero ¿cuál es la estrategia que se utiliza? Por ejemplo, si tú marcas acá, podrás ver que ahí claramente en la parte superior derecha tenemos benceno casi al 40%. Entonces, prácticamente la separación sí se lograría quizás al 99%, pero la recuperación de benceno sería muy baja, ¿no? Es decir, que casi el total del benceno se estaría yendo por la cabeza y en los fondos tendríamos poco benceno. Entonces nos convendría tener quizás benceno a menor concentración. Por ejemplo, más acá abajo ya tenemos benceno al 1%, tenemos 0.008. Pero debemos ser realistas acá, ¿no? Al momento de escoger un punto, porque si tú escoges un punto que sea prácticamente el punto azeotrópico donde es 0 de benceno, prácticamente este punto no sería posible de lograrlo. Esa separación perfecta no sería posible lograrlo. Así que podemos usar un rango más realista al momento de realizar esta separación. Para tal fin yo puedo insertar otro punto, ¿no? Donde deseo que el benceno en el destilado sea, por ejemplo, a ver, supóngase, vamos a definir, bueno, en este caso el 35% lo vamos a poner en benceno, y en la acetona podemos suponer, a ver, el 70 y... A ver, en hexano pongamos 0.213, por ejemplo, ¿no? Y vamos a tener esto, ¿no? Entonces, este es un punto mucho más realista, ¿no? Benceno vamos a tener en el destilado de 0.035, un 3% aproximadamente. Pongo OK y este sería el punto, ¿no? Justamente donde aparece. Y puedo unir ambos puntos mediante esta línea. Ahí está. Y esta línea sería la línea prácticamente de alimentación. En un punto de esta línea debe encontrarse la alimentación sumada a la del solvente y de la mezcla azeotrópica, ¿no? Así que ya teniendo estas composiciones definidas, ¿no?, en el destilado, que sería esto, y en los fondos de la columna, mediante estos valores encontrados tendríamos que prácticamente realizar balances de masa para encontrar qué cantidad de solvente se necesita de acetona y también cuánto de destilado tendremos y cuánto en los fondos de la columna vamos a obtener, ¿no? Así que vamos a realizar a continuación con esto lo que acabamos de ver, balances. Y acá está nuestro diagrama ternario. Y tenemos acá prácticamente nuestra columna de destilación, ¿no? Acá está la alimentación del azeótropo, que es simplemente benceno y ciclohexano simbolizados por BC, ¿no? Y no tenemos nada de acetona en esta corriente, ¿no? El caudal es 50 kilomoles hora. Va a ingresar prácticamente por el plato 7 y el solvente va a entrar por el 18 acá abajo. El solvente no sabemos la composición y está simbolizado por S, pero sí sabemos la composición, que va a ser completamente acetona. Ya sabemos las composiciones, ¿no? En este caso sabemos que la composición en los fondos va a tener estos valores. Dijimos que el 99% del benceno y los restantes sería ciclohexano y también acetona, que lo hemos definido. Y ese puntito se encontraba aquí, ¿no? Justamente donde nos aparece este punto de acá, ¿no?
Lo que acabamos de explicar para la destilación es muy importante tomar esos conceptos y esos criterios que vayan más cercanos a la realidad, ¿no? Y hemos asumido que el punto se encontraría justamente en esta sección donde vamos a tener la composición de benceno a 0,035 como dijimos, y la acetona de 0,752 y el ciclohexano 0,213, ¿no? Estos dos puntos se unen con una línea y mediante esta línea vamos a encontrar el punto exacto de la alimentación donde se encuentran las fracciones las fracciones sumadas tanto del flujo azeotrópico y el solvente, ¿no? Así que nos toca a continuación realizar balances para encontrar los datos faltantes, ¿no?, que van a ser necesarios para la simulación. Muy bien, comenzamos con un balance global donde simplemente ingresan dos corrientes F, que es la alimentación, y son 50 kilomoles hora, más el solvente, que es S, y es igual al destilado, más los fondos de la columna. La ecuación 1. Vamos a realizar un balance para el componente A, que es la acetona. En este caso, en F, que es el flujo azeotrópico, no tenemos nada, así que 0. Y prácticamente acá tendríamos el flujo total del solvente, que sería acetona total, tenemos S, multiplica o va a ser igual a la suma del producto de la fracción molar de la acetona en el destilado, que es 0,752, por el flujo de destilado, más la fracción molar de la acetona en los fondos por su flujo en los fondos, ¿no?, el flujo total. Análogamente se realiza un balance para el benceno y también para el ciclohexano, tal como podemos ver ahí, los balances por componentes, ¿no? Son 4 ecuaciones y analizando este sistema de 4 ecuaciones únicamente hay 3 variables, que son los caudales, ¿no? Podemos usar 3 ecuaciones para encontrar esos valores. Así que resolviendo el sistema se tiene estos caudales encontrados, ¿no? Tenemos que el caudal de solvente va a ser igual a 79,57 kilomoles hora de acetona que debemos alimentar. El destilado tiene un caudal de 105,52 kilomoles hora y en los fondos estamos obteniendo 24,05 kilomol hora, ¿no? Muy bien, esos serían los cálculos preliminares para este sistema de rectificación azeotrópico. Y con esta información vamos a pasar a simular en el software, ¿no? Así que vámonos al software, ya sabemos los resultados, vamos a simulación y comenzamos a construir nuestro diagrama de flujo. Vamos a anexar una columna RadFrac, voy a escoger cualquier icono, ahí está, marco escape y voy a expandirlo un poco, ¿no? Ahí está. Voy a comenzar a conectarla, materia, corriente de materia, pongo acá una, escape, la voy a alejar un poco acá, va a ser para la alimentación, pongo otra corriente de alimentación, un producto de destilado y un producto de fondos en la columna. Escape, voy a recorrer un poco esta corriente acá, bueno, se fue muy abajo, ¿no? Así que lo voy a acomodar ahí. Muy bien, tenemos ahí nuestra columna, podemos arreglarlo un poco estéticamente para alinear corrientes, por ejemplo, y tenerla así, ¿no? Muy bien, a continuación vamos a anexar información marcando el botón de Next y seguramente iríamos a las corrientes de materia, pero antes de hacer este trabajo voy a cerrar nuevamente y voy a cambiar los nombres. S1 voy a hacer doble clic y es la corriente F, pongo Enter. S2 es la corriente S del solvente. S3 es el destilado, lo voy a llamar D, como están en los balances, y S4 es W, según los balances, ¿no? Ahora sí, está más fácil de identificar los nombres, ¿no? Marcamos Next. Ahora sí estamos en la corriente F de alimentación. Vamos a trabajar en función a la fracción de vapor y la presión, que es 1 atmósfera, voy a escoger acá las unidades, y la fracción es 0.5
Y simplemente eso se debe a que en el problema nos plantea que la relación líquido-vapor es 1 a 1, es decir, que el 50% es vapor y el 50% es líquido, ¿no? El caudal molar es 50 kmoles hora y es una mezcla azeotrópica de benceno y ciclohexano. Y las fracciones molares de benceno y ciclohexano son los que hemos encontrado en el diagrama ternario, ¿no? Acá está. 0,55 de benceno y 0,45 de ciclohexano, los puntos azeotrópicos. 0,55, 0,45, ¿no? Muy bien, y 0 en acetona, eso más, ¿no? Perfecto, marcamos next. Vamos al solvente. En este caso ingresa a 50 grados centígrados, eso lo define el problema, si ustedes lo ven acá. Justamente acá, 50 grados centígrados. Y entra a una atmósfera, vamos a poner acá las unidades, y el caudal es el valor calculado, ¿no? De S, que es 79,57 79.57 kilomol hora. Fracción molar es 0 en benceno, 0 en ciclohexano y 1 en acetona. Marcamos next. Y comenzamos a especificar nuestra columna. Esta columna tiene 22 platos, pero son los platos teóricos, sin incluir el condensador y el reboiler. Y en Aspenplast tú debes incluir siempre 2 bandejas para tomar en cuenta tanto condensador y el reboiler, porque si solamente pones 22, va a restar prácticamente 2 bandejas a la columna total. Entonces ponemos 24 sumando 2, ¿no? El condensador es total. Muy bien. Y algo de vital importancia es prácticamente el método de convergencia cuando estás simulando columnas azeotrópicas. Está en un método estándar donde se usa para destilación extractiva, métodos de destilación sencilla, ¿no? Donde no hay puntos azeotrópicos, pero en este caso es una mezcla azeotrópica y tenemos un método de convergencia especial para estos casos, y es esta, ¿no? Escogemos azeotrópica. Muy bien. El flujo de destilado de los balances de masa es 105,52, ponemos acá. Y la relación de reflujo es 6.6, ¿no? Eso lo plantea el problema, acá tenemos, ¿no? Muy bien, marcamos next y seguidamente anexamos los platos de alimentación de F, que la alimentación es el 7 y el solvente entra al 18, que son los platos óptimos. Muy bien, marcamos next. Vamos a anexar ahora las presiones, el perfil de presiones básico, y voy a poner acá la bandeja 1, una atmósfera. Vamos a suponer eso, que esa presión atmosférica, ¿no? Muy bien, el plato 24, que es el reboiler, también es una atmósfera. Muy bien, ya se ha completado toda la información, ¿no?, necesaria. Ya podemos realizar la convergencia preliminar y ver los resultados, ¿no? Veamos qué es lo que ocurre. Muy bien, tenemos resultados disponibles pero con error. Vamos a ver cuáles son los errores presentados. Vamos a ver acá en los resultados. En status podemos ver, acá nos dice que los balances de materia y energía han fallado en la convergencia. Así que debemos fijarnos las especificaciones, ¿no? Y la estimación de composiciones también, ¿no? Podemos manipular tanto esos parámetros de temperatura y composición, así para que los balances de masa no sean, un parámetro de convergencia que suele variar muchas veces. Veamos acá en Chain Result y vamos a ver los balances de masa, ¿no? Balances molares. Veamos acá, entra 50, muy bien. El solvente entra 79,57. El destilado es 102. En este caso acá está el problema, ¿no? Lo que nosotros hemos planteado era 105,52, ¿no? Entonces ese es el problema. Yo puedo copiar este valor el cual me estima esta columna e irme acá a Setup de la columna en configuraciones. Voy a borrar esto y voy a pegar acá ese resultado que he copiado y pongo Enter, ¿no? Veamos qué es lo que pasa si marco correr. Muy bien, ahora sí, como podemos ver, los resultados
se han calculado exitosamente. Entonces podemos ver acá abajo en B1 los resultados. Vamos a ver acá los resultados de la temperatura en el condensador. También vamos a ver, por ejemplo, el flujo de energía del condensador en calorías segundo. También tenemos acá, por ejemplo, el flujo de destilado, la relación de reflujo y el flujo de reflujo también. Y tenemos acá en el reboiler, ¿no?, los mismos resultados. En perfiles vamos a ver la temperatura en tabla, perfiles de presión. Y algo más interesante sería verlos gráficamente, ¿no? Vamos a tener acá el perfil de temperatura, que obviamente en los fondos es mucho más alto, ¿no? Y el perfil de composiciones quizás es el que más nos interesa. Voy a marcar todos. En la fase líquida o en la fase vapor también puedes evaluarlo, pero en la fase líquida puedo ver estos resultados. El benceno claramente representa la curva color azul y podrás notar de que la composición es próximo a 1, ¿no? Efectivamente se logra. Y en el destilado tenemos benceno muy poco, 0.001 posiblemente sea, pero sí tenemos la presencia de la acetona y el ciclohexano, ¿no? Claramente se puede ver esos resultados. También podemos ver, por ejemplo, los flujos de vapor y líquido, la distribución. Esto es importante para los análisis hidráulicos, ¿no? Y ver cómo es la distribución prácticamente, ¿no? Y eso puede servir bastante para el diseño de la columna asociadas al diámetro y longitud y separación de bandejas, ¿no? Vamos a ver acá en Stream Result, ver molar fraction, y efectivamente tenemos una pureza 99,8 de benceno, y en el destilado tenemos acetona 77.7 y prácticamente benceno es 0.3%, ¿no?, que es bastante bajo. Se logró la simulación de la columna azeotrópica y prácticamente esos son los resultados que podemos observar en un sistema de rectificación azeotrópica. Esa es la metodología que debe seguir siempre.